cumpliendo. Más adelante sigue hablando de los distintos emperadores romanos. Pompeyo fue el primer romano que se levantó y tomó Egipto. También Julio César está mencionado un poquito más adelante. Y entonces, versículo 20 dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Ese cobrador de impuestos, es interesante que se cumple en la profecía en el caso de Augusto César, el próximo emperador romano después de Julio César. Y este es el hombre que mandó empadronar a todos para poder cobrar impuestos en el imperio romano. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? Cuando Cristo nace, Él tendría que haber nacido en Nazaret, porque la Virgen María y José vivían en Nazaret. Pero vino una orden, eso dice San Lucas capítulo 2, del imperio romano de Augusto César de empadronarse. ¿Y para qué quería que todos se anotaran en la ciudad donde habían nacido? Hizo un censo para que en base de ese censo pudiera cobrar impuestos, tributos a todos los habitantes del imperio romano. Todos tenían que estar anotados, y a todas las naciones, y según la cantidad de gente que había en cada ciudad anotada, eran los impuestos que tenían que pagar. Más de 350 años antes que esto sucediera, el Dios del cielo le reveló a Daniel que este hombre se iba a levantar en el imperio romano, el rey del norte, un cobrador de tributos, y cayó. No fue ni en batalla, ni tampoco en ira. El próximo que le sigue, versículo 21, dice: le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. El próximo que toma el trono del rey del norte, Roma, es Tiberio César. Y Tiberio César es un emperador muy importante en la historia, porque fue durante la época de Tiberio César que Cristo fue muerto en Judea. Cristo nació en la época del emperador Augusto César, pero murió en tiempos de Tiberio César. Qué interesante que la historia lo retrata como un hombre despreciable, despótico, y no era querido de nadie, tal cual como Dios se lo dijo a Daniel casi 400 años antes. Versículo 22: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación de aguas. Esto habla de una gran conquista. Una inundación de agua siempre representa guerras de conquista. Serán del todo destruidos, pero miren qué más. ¿Quién más sería destruido en la época de Tiberio César? El príncipe del pacto. Por primera vez en esta profecía aparece el príncipe del pacto. Y aquí claramente es una identificación de nuestro Señor Jesucristo. El príncipe del pacto también sería destruido en tiempos de ese hombre despreciable, Tiberio César. Ahora, yo tengo que concluir aquí en esta noche. Me falta la segunda parte de la profecía y vamos a tener que seguir mañana, porque lo próximo de la profecía sigue hablando del rey del norte y del rey del sur, de Roma. Y no se olviden esto: el rey del norte es ¿quién? Roma. Primero era Seleuco en tiempos
de Grecia, pero una vez que entran los romanos, el rey del norte es Roma, y la historia que sigue va a describir la historia de los romanos. Primero, los emperadores romanos, uno tras otro los va nombrando. Imagínense, ¿podrían ustedes imaginarse algo así, que Dios le pudiera revelar a Daniel uno por uno los emperadores romanos que iban a venir y que pudiera describirlos diciendo cómo iban a ser, cómo iba a ser su manera, su carácter y aún las cosas que iban a realizar? Todo especificado por Dios 400 años antes que esto sucediera. Pero después de eso viene la parte de Roma papal, y eso sí es sumamente interesante, porque vamos a ver que el ataque del rey del norte va a ser contra el príncipe del pacto, va a ser contra el pacto santo, y va a ser trato con los violadores del pacto. Ese es el pacto de salvación a través de Cristo Jesús. En esta noche tenemos que concluir aquí, pero no puedo concluir sin hacerte reflexionar sobre lo que acabamos de ver. Y al terminar en esta hora, quiero decirte, así como Dios puede describir en detalle, sin equivocarse en lo más mínimo, la historia de la humanidad. Imagínate poder hablar de que quedan 3 reyes en Medo-Persia y un cuarto que va a ser muy rico. Poder hablar de que luego va a venir un rey muy poderoso, pero el reino va a ser destruido y va a ser dividido en 4. ¿Cómo sabía el ángel que estas cosas iban a suceder si Dios no se lo hubiera revelado? Solo Dios conoce el futuro. Y luego poder describir las guerras entre el rey del norte y el rey del sur de los griegos, los Seleucidas y los Ptolomeos. Poder hablar de cómo la hija de uno se iba a casar con el hijo del otro, pero que no iba a durar el trato que hicieron, iban a ser traicionados, que la mujer iba a ser muerta junto con el hijo de ella. Todos esos detalles solamente el Dios del cielo podría haberlos revelado. Yo te pregunto a ti en esta hora, si Dios pudo cientos de años antes describir las cosas que vendrían, y por eso les decía que Daniel 11 es todavía más fascinante que todas las demás profecías que vimos. Las otras impresionan porque hablan de bestias, con cuernos y con cabezas y con uñas y todo lo demás, pero aquí es una descripción exacta, palabra por palabra, de la historia de la humanidad. Si Dios conoce el fin desde el principio, ¿no crees que también Dios conoce tu propia vida? ¿No crees que Dios sabe lo que está pasando en tu vida? ¿Tú crees que fue casualidad que tú te casaste con la persona que te casaste? ¿Tú crees que fue casualidad que tú viniste a estar en contacto con la palabra de Dios y con el pacto santo de Dios? ¿Tú crees que es casualidad que Dios te trajo a conocer su verdad? Ninguna de estas cosas son casualidades. Hay un Dios en el cielo que conoce el fin desde el principio, y Él conoce tu propia vida. No importa las tribulaciones, los desánimos, los tropiezos, las caídas. No importa las circunstancias difíciles por las cuales tú estés pasando. Hay un Dios en los cielos que sabe todo eso. Lo tiene escrito en el libro de la verdad. Lo que tú tienes que hacer es confiar en ese Dios y confiarle tu vida y decirle: Señor, en lugar de luchar contra ti, en lugar de levantarme contra ti y querer hacer mi voluntad, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía.
en lugar de ir en contra de esa voluntad de Dios, ¿por qué no le dices, Señor, yo quiero cooperar con tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿De qué manera quieres que yo te sirva? El Señor quiere salvarte, pero tú tienes que tomar esa decisión. Y aunque Dios sabe de antemano lo que tú vas a decidir, tú eres el que lo decides. Él no te obliga. Y en esta noche yo quiero invitarte a tomar la decisión más importante de todas las decisiones. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, es porque Dios sabía que un día tú vas a escoger hacer un pacto con Él, con el príncipe del pacto, y que Él va a ratificar ese pacto a través de su sangre en tu propia vida. El Señor te trajo aquí para que tú tomes esa decisión. Y en esta noche yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús a que tú no resistas el llamado de Dios. Cristo dice, cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesucristo fue levantado en una cruz para hacer posible tu salvación y la mía. Y si tú no te resistes, Él te va a traer, Él te va a salvar y Él te va a dar vida eterna. ¿Quisieras en esta hora decirle, sí, Señor, yo quiero cooperar contigo para obrar mi salvación con temor y temblor? Él es el que hace todo en tu vida. Él te llama, Él te atrae, Él te perdona, Él te justifica, Él te santifica y Él te da la vida eterna. Pero tú tienes que decir sí, Señor, porque Él no lo va a hacer en contra de tu voluntad. ¿Cuántos de los que están aquí ya en el pasado respondieron a ese llamado de Dios y le dijeron, sí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer un pacto de salvación contigo? ¿Cuántos de los que están aquí ya sellaron ese pacto con el Señor Jesús? ¿Puedo ver las manos? Eso significa que tú hiciste un pacto con Cristo. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos de los que están aquí todavía necesitan hacer ese pacto con el Señor? Y quizás están aquí porque Dios escogió desde antes de la fundación del mundo que en esta noche tan fría, aquí en Concepción, Chiriquichapa, el Señor te trajera de todos los pueblos de aquí alrededor, de donde quiera que tú hayas venido, para tomar esa decisión de hacer un pacto con Él. Fue el Señor Jesús el que dijo que todo aquel que hiciere pacto con Él, Él honrará ese pacto dándole vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú crees que en el nombre de Cristo hay poder para ser perdonado, si tú crees que el sacrificio de Cristo fue suficiente para librarte y salvarte y limpiarte a ti de todo pecado, entonces necesitas entrar en los términos de ese pacto. Y no hay salvación sin un pacto. Para ser salvo tienes que hacer un pacto con Dios, de que Él va a ser tu Dios y tú vas a ser su hijo. Él te promete perdonarte, limpiarte y darte su Espíritu Santo para que more en ti. Y tú le prometes, Señor, te voy a servir, te acepto como mi Dios, como mi Salvador, como mi Redentor,
y estoy dispuesto a que tú seas mi Dios por toda la vida. No tendré otros dioses más que a ti. Solo en ti confiaré para mi salvación. Vamos a ponernos en pie en esta hora para pedirle al Señor que Él confirme ese llamado y ese pacto en nuestra vida. El tiempo ha transcurrido y tenemos que cerrar. Queremos cerrar con una oración, pero sería de parte mía una traición contra el Dios del cielo que me mandó. A ver, quédate quietito, niño. Gracias, ahí lo vas a dejar, ya no lo puedes recoger, siéntate allá, gracias. En este momento, si ustedes ven, los niños están comenzando a moverse. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que llegó el momento de hacer el llamado. Habían estado quietitos toda la noche, pero cada uno de los niños que están aquí, ya Satanás los está pinchando, porque sabe que pueden distraerte a ti, porque el diablo está tremendamente nervioso en esta hora, porque sabe que aquí hay almas que van a hacer el pacto con el Señor. No sé si ustedes notaron, apenas comenzó el llamado, los niños comenzaron a moverse, a llorar, a ponerse inquietos. Satanás sabe cómo trabajar, pero también Dios sabe cómo salvarte. Lo único que tú tienes que hacer es decir: sí, Señor, quiero. Y en esta noche yo quiero dar la oportunidad a aquellos que aún no han tomado ese paso tan importante de hacer ese pacto con el Señor a través del bautismo. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está condenado, está condenado. Para condenarte no tienes que hacer nada, ya estamos condenados. Para salvarte tienes que aceptar el sacrificio de Cristo, recibirle y permitirle que Él te salve. En esta noche vamos a orar especialmente por aquellos que no han tomado el paso del bautismo. Y puede ser que haya aquí una persona que nunca ha tomado ese pacto y que diga: pero yo no estoy preparado para tomarlo. Dios quiere que tú tomes la decisión cuando Él te llama, no cuando tú crees que está preparado. Tú no puedes decir: yo voy a venir al Señor cuando yo quiera. Porque en el libro de la verdad está escrito el momento en que Dios te puso en contacto con esa verdad, que es Cristo. Y en el libro está escrito cuándo es que Dios te llama. Tú no puedes alterar lo que está escrito en el libro de la verdad. Dios sabe cuándo, cómo y de qué manera llamarte. Y si Él te trajo aquí en esta noche es porque Él quiere que tú seas salvo. ¿Hay alguno aquí en esta noche que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir: pastor, ore por mí? Porque yo sé que es cierto todo lo que hemos visto en esta noche. Yo sé que hay un Dios en el cielo que rige los acontecimientos de este mundo, que conoce el fin desde el principio y conoce mi vida. Y Dios sabe que yo necesito ser salvo. Yo necesito hacer ese pacto.